Da un paso más y te dolerá, dijo Brian apretando el puño. En el espacioso y resonante comedor, todos los cubiertos de repente quedaron en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido. Los 5 estudiantes de último año formaron un semicírculo, apoyando a Abigail Brooks contra la pared. La niña no intentó cubrirse con la bandeja. Ella permaneció inmóvil sin soltar el cuaderno. Brian esperaba que el miedo la hiciera pensar en huir. Pero los ojos de la muchacha permanecieron tranquilos. Ningún profesor intervino. El adulto de turno se quedó en la puerta y los alumnos, confundidos, escondieron los ojos en sus platos. El viento primaveral aullaba fuera de las ventanas, pero dentro reinaba la tensión. Confiaron en el miedo, pero cometieron un error con su estilo de lucha. Los últimos años no han sido fáciles para Abigail. Nació en un pequeño pueblo del condado de Lowndes, en el sur de Alabama. Los veranos allí son sofocantes, el aire huele a resina de pino y a maíz tostado, y los habitantes se saludan con un gesto de la cabeza y una mirada larga. El padre de la niña, Charles Brooks, trabajaba como mecánico de automóviles durante el día y abría las puertas de un gimnasio local por las noches. Las viejas vigas de madera crujían bajo el peso de los recuerdos de generaciones pasadas, pero Charles no las consideraba ruinosas. Dijo: «Una tabla es como una persona. Mientras pueda resistir un golpe, es digna de respeto». Abigail aprendió a caminar entre las máquinas antes de poder entender las letras. Sus palmas se habían acostumbrado a la superficie áspera del saco de boxeo y sus oídos al tic-tac mesurado del cronómetro que su padre llevaba colgado de una cuerda. Desde los 3 años observaba cómo los niños mayores, llenos de tensión, realizaban combinaciones de golpes y luego hacían una reverencia al entrenador. Cuando tenía 7 años, su padre la sacó a bailar por primera vez. Él no exigió la victoria, exigió respeto a las normas, a la disciplina y al tiempo. Después del primer entrenamiento, la niña se sentó en el escalón, humedeciendo las vendas con agua de manantial. Ella no lloró, pero miró atentamente el moretón que tenía en el antebrazo, como si estuviera estudiando el mapa de un país desconocido. La madre de Abigail, Helen, trabajaba como enfermera en el hospital del condado. Los turnos de noche dejaban una fina sombra de cansancio en su rostro, pero en casa saludaba a su hija con una sonrisa tranquila. Los domingos por la tarde, la familia se reunía en la terraza. El padre contaba historias sobre cómo había lubricado un pistón agarrotado en el viejo Chevrolet de un vecino. La madre susurraba notas sobre nuevos medicamentos y la niña, abrazada a sus rodillas, escuchaba y percibía el olor a hierba recién cortada en el balcón. Ella no sabía entonces que con los años estas pequeñas cosas irían reuniendo hasta formar una fuerte aleación de carácter. Cada mañana, mientras los primeros rayos del sol dibujaban rayas doradas en el cristal de la ventana, Abigail se levantaba, estiraba los músculos y practicaba 50 golpes seguidos. El padre contaba en voz alta, comprobando la regularidad de su respiración. Después de la escuela, ayudó a su madre en la casa y luego se apresuró a ir al gimnasio. Había un metrónomo sonando. La niña aprendió a escucharlo dentro, bajo la piel, en la sangre, en la memoria. La fuerza, dijo mi padre, no está en el puño, está en el momento en que decides si apretarlo o no. Estas palabras se convirtieron en la primera lección que no fue escrita con tiza en la pizarra. A la edad de 10 años, Abigail ya había ganado competiciones locales en el grupo de edad juvenil. La copa no era alta, pero la muchacha la sostenía como un tesoro. Al día siguiente guardó con cuidado el premio en un estante apartado para que no estropeara la vista. No fue el vidrio y el metal lo que la hizo feliz, sino la sensación de que su entrenamiento había estado a la altura de sus expectativas. Su profesora de gimnasia en la escuela le dio una palmadita en el hombro y le dijo que tenía un espíritu de lucha. La muchacha asintió cortésmente, pero en su corazón comprendió. El espíritu está allí, pero el camino es largo. A la edad de 12 años se convirtió en campeona estatal en la división de peso pluma femenina. En la ceremonia de entrega de premios, el público aplaudió con especial fuerza. La victoria llegó después de 5 rondas de un duro enfrentamiento contra un oponente de mayor altura. El padre se quedó a un lado.
sin mostrar ninguna emoción innecesaria, pero luego, mientras caminaban por el pasillo, dijo en voz baja: «Estoy orgulloso de ti». 3 palabras sonaron más fuertes que cualquier fanfarria para la muchacha. La vida transcurrió sin problemas hasta que el hospital recortó personal. La madre perdió algunos de sus turnos y el presupuesto familiar se volvió más modesto. Mi padre trabajaba a tiempo parcial por las tardes reparando maquinaria agrícola. A veces se iba la electricidad de la casa y la familia cenaba a la luz de las velas. Pero aún así, Abigail continuó practicando. El ritmo y el silencio hicieron que sus golpes fueran más precisos. Cuando la niña cumplió 15 años, sus padres decidieron mudarse. Se ha abierto un puesto de mecánico en una importante estación de autobuses en Fairview, Tennessee. Allí había una escuela espaciosa, pero como se vio más tarde, no era muy acogedora para los recién llegados. Antes de partir, el padre instruyó una vez más a su hija: «Recuerda la regla del minuto. No busques pelea, pero no dejes que la injusticia se acerque a tu corazón». El traslado no fue fácil. La vieja camioneta crujía a cada paso y ante el cristal se veían rápidamente campos y tiendas escasas al borde de la carretera. La niña miró hacia adelante como si intentara ver su futuro. Una extraña anticipación se instaló en mi corazón. Un nuevo lugar, nuevas caras, lecciones desconocidas. Sabía que tendría que ser paciente, pero ella aún no sabía cuán fuerte sería el acero del prejuicio ajeno. Fairview los saludó en una clara mañana de septiembre. Las calles estaban limpias, las casas estaban ordenadas y la escuela local estaba en una colina como un castillo con muchas ventanas. En la recepción, la directora sonrió brevemente, miró su boletín de calificaciones y dijo: «Estoy segura de que te adaptarás rápidamente». En el tablón de anuncios había fotografías de equipos deportivos: fútbol, béisbol, atletismo. Uniformes multicolores, medallas, el brillo de los focos del estadio escolar, pero ni una sola clase de artes marciales anunciada. La niña se sintió como un pájaro al que le pidieron que dejara de batir sus alas. Las primeras semanas transcurrieron con calma. La maestra de clase presentó a Abigail a sus compañeros. Algunas personas sonrieron, pero la mayoría parecía cautelosa. La muchacha respondió con un gesto cortés y se sentó en el último escritorio. Durante los descansos mantenía una actitud abierta, pero sin intentar forzar el conocimiento. Los profesores notaron su diligencia, pero no intervinieron cuando se oyeron susurros en el pasillo. Ella recordó las frases, pero no respondió. «Mi padre me enseñó. A veces el silencio es más fuerte que el trueno». Pronto se dio cuenta de que en la escuela había personas de adentro y de afuera. Los 5 adultos mayores caminaron juntos y se comportaron con confianza. Justin, Brian, Luke, Owen y Sean. Sus nombres aparecían en el cuadro de honor detrás de los directores, y sus padres ocupaban cargos en el consejo municipal, el centro médico y el bufete de abogados. Los chicos eran las estrellas del equipo de fútbol y estaban acostumbrados a ser superados. Observaron a la niña desde lejos, intercambiaron comentarios y risas. Las primeras burlas fueron tímidas. Alguien le arrojó una bola de papel y la llamó Sombra. La niña permaneció en silencio. El entrenamiento continuó en casa. En el garaje, mi padre colgó un saco de boxeo, colocó una colchoneta y puso en marcha un cronómetro antiguo. Los sábados salían al borde del terreno donde crecían los viejos robles y practicaban sus tiros a la sombra de las ramas. El padre enfatizó que la nueva escuela era solo otra prueba, pero no sabía qué métodos elegirían sus oponentes. La muchacha tampoco lo sabía, pero mantuvo la respiración en su corazón. Un día, durante una clase de química, el profesor pidió cambiar los escritorios del laboratorio. Abigail se encontró al lado de Justin. Él se rió entre dientes y preguntó si el plan de estudios era difícil para ella. Luego añadió en voz baja una frase que ella no repitió ni siquiera a su madre. La niña respiró profundamente, contó hasta 10 y sonrió. La llama de la lámpara espiritual se balanceó como si respondiera. Cuando sonó el timbre, Justin dejó caer un tubo de ensayo cerca de ella en el pasillo. El vaso se rompió, el reactivo se derramó por el suelo y él la acusó en voz alta de falta de atención. La maestra se giró y miró severamente a la niña, pero una compañera de clase dijo en voz baja que vio quién dejó caer el vaso. Así,
Por primera vez se escuchó una voz de apoyo a puerta cerrada. Sin embargo, los chicos no tenían intención de detenerse. Una semana después, alguien volcó su mochila en el vestuario y rompió su cuaderno de biología. La niña dobló las páginas en silencio, las aseguró con un clip y continuó con sus estudios. Escribió las fórmulas con una letra uniforme, como si nadie hubiera intentado borrarlas. Esa noche estaba sentada a la mesa de la cocina, ordenando las páginas escritas, cuando su padre notó la tapa rota. Él miró hacia arriba. «Habla». La niña se encogió de hombros. «Puedo manejarlo», no insistió, pero añadió. «No le demuestres nada a los débiles. La evidencia nace en el momento en que eliges ser tú mismo». El segundo trimestre del año escolar trajo consigo vientos húmedos y las primeras pruebas serias. Para la mayoría de los estudiantes de secundaria, esto significó noches de insomnio estudiando libros de texto, pero para los 5 amigos significó encontrar nuevo entretenimiento. Su atención seguía volviendo a la chica tranquila que no usaba las zapatillas características y no veía la cobertura deportiva. Abigail les parecía una extraña precisamente porque no buscaba reconocimiento. A principios de noviembre se celebró una feria del libro en la escuela. Se instalaron mesas en el salón, se distribuyeron folletos y cada clase fue responsable de su propio stand. La niña tenía la tarea de registrar el número de copias vendidas. Justin, Brian y Luke se acercaron juntos, dejaron unos $, y cogieron un folleto barato. Cuando la niña tomó el libro de registro, Brian, silenciosamente, le cubrió la mano con la de ella y le preguntó si sabía cómo agradecer a los jugadores de fútbol allí. Abigail miró hacia arriba. La calma de sus ojos enfureció al joven. Hundió los dedos, dejando marcas rojas. La maestra, ocupada hablando con el director, no se dio cuenta de nada. La niña bajó la cabeza, tomó nota y soltó su mano. Al ver que ni una sombra de miedo se reflejaba en el rostro de la muchacha, los chicos rieron irritados. Se fueron, pero regresaron una hora después, cuando la multitud ya se había dispersado. Esta vez Sean estaba con ellos. Colocaron una bolsa de papel marrón con contenido desconocido directamente sobre la mesa. Abigail permaneció en silencio. Justin sacó un juguete de plástico de la bolsa, un puño de goma ensangrentado. Apretó el juguete y la pintura de sangre salpicó el libro de récords. «Mira», dijo Justin, «así es como golpean a quienes no son amigos de nuestra gente». Lucas se rió. La muchacha dobló lentamente las páginas manchadas, sacó nuevos folletos de los estantes y movió tranquilamente el soporte hacia la ventana, donde las gotas de pintura no podían estropear los libros. Varios estudiantes que estaban observando la escena se hicieron a un lado. Los estrechos pasillos se tragaron los susurros. Abigail sintió mirada sobre ella, pero aunque sí, cotió, ajocía cojunsi, no hice. No, así, donde se pone incendio y sí, atero. De en diciembre, los ataques se habían vuelto permanentes. Desaparecieron cuadernos, se rompieron bolígrafos y alguien dejó restos de un pastel, mezclados con arena en la taquilla. La niña limpió cuidadosamente el desorden sin quejarse. Su silencio irritó aún más a los destructores. Una vez, Sean le arrojó una zapatilla a la espalda cuando ella se agachó para recoger unos libros. La muchacha se enderezó, se giró lentamente, lo miró a los ojos y le preguntó con calma si necesitaba ayuda. El chico miró hacia abajo sorprendido. En esos mismos días, la peor rotura se producía cerca de las máquinas expendedoras de bebidas. Owen levantó la voz y llamó a la niña «estatua de sombra». La risa reunió a una multitud. Él le exigió que se diera su lugar en la fila, aunque ésta ya avanzaba rápidamente. La niña se hizo a un lado, queriendo evitar cualquier cosa innecesaria, pero Owen le cerró el paso y arrojándole un puñado de monedas dijo: «Cómprate, chica nueva, un poco de fuerza en una lata». Las monedas tintineaban en el suelo. Abigail se agachó lentamente, los recogió y tendiéndoselos al joven dijo: «No pierdas tu cambio». La multitud se quedó sin aliento. Owen apretó los puños en respuesta, pero Luke agarró a su amigo por el hombro. «Es demasiado pronto». Esa noche, Abigail pasó más tiempo de lo habitual practicando sus golpes en el garaje. El olor metálico del aceite se mezclaba con el aroma de las hojas de otoño.
Charles observaba desde lejos. Cuando terminó el entrenamiento, él se acercó y le puso la mano en el hombro. «¿El motor está golpeando?», preguntó. La niña asintió. «Entonces limpiaremos los cilindros», respondió el padre en voz baja. Se abrazaron. Ya no hablaron más de ello. Una semana antes de las vacaciones de Navidad, los 5 decidieron que era hora de mostrarles a todos su poder. En la biblioteca de la escuela se organizó un trabajo en grupo. Cada equipo preparó un informe sobre la novela Matar a un ruiseñor. El simbolismo de elegir un libro eludió a la mayoría de los estudiantes. Cuando Abigail se acercó a la mesa de su equipo, descubrió que no había ninguna silla. Sean sonrió y señaló la papelera. «Ahí es donde perteneces». La niña miró lentamente alrededor de la mesa, vio los ojos asustados de varios compañeros, cuya conciencia no les permitía reír, pero el miedo les impedía hablar. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Abigail cogió la cesta, sacó con cuidado el papel, puso la cesta a su lado y se sentó en el suelo. Extendió sus notas sobre su regazo y comenzó a discutir la novela. La bibliotecaria observó la escena desde lejos, pero cuando se encontró con la mirada de Brian, miró hacia otro lado. Las páginas crujieron en el silencio. 10 minutos después, el grupo de Abigail subió al podio para la actuación. La muchacha se levantó, sosteniendo la carpeta en sus manos y caminó lentamente por el pasillo, como si no hubiera ninguna ofensa. Las mesas vecinas se congelaron. Algunos miraban hacia abajo, otros, por el contrario, observaban asombrados por su calma. El informe sonaba claro y confiado. El discurso de Abigail era claro, su entonación contenida y sus argumentos ordenados como columnas ordenadas. La profesora de literatura, la señora Harris, asintió, tomando notas de vez en cuando. Al final, dijo que este fue el análisis más maduro de la novela entre los presentados. Los chicos del 5 cuchicheaban entre ellos sin ocultar su enfado. Sin embargo, el golpe llegó por la noche. La niña fue la última en abandonar la escuela. Se quedó para terminar de leer un capítulo de su libro de texto. La zona entre el gimnasio y la parada de autobús estaba desierta. Las lámparas proyectan largas sombras. De repente, 5 personas salieron de la esquina. Brian agarró la pelota de béisbol en sus manos. «Decidimos comprobar si realmente eres tan valiente», dijo. Justin agregó. «Y hay un temblor debajo de tu sonrisa». Cerraron el círculo, repitiendo exactamente la disposición que habían elegido una vez en el comedor. La niña dejó su mochila en el suelo, contuvo la respiración y dijo en voz baja: «La última oportunidad es alejarnos y terminar este día en paz». Luke sonrió en respuesta y Brian lanzó la pelota de mano en mano. Sus sombras se entrelazaron. Pero en ese momento sonó la bocina de un coche. La vieja camioneta de su padre entraba en el estacionamiento. Los muchachos se dispersaron, lanzando miradas amenazantes. Abigail recogió su mochila y esperó a que su padre estacionara. Ella se subió al coche y condujeron hasta casa, escuchando en silencio el ruido del motor. El padre se dio cuenta de que la prueba se acercaba. La niña sabía lo mismo. El cielo de enero trajo un viento frío, aunque la nieve rara vez cayó en estas zonas. Después de las vacaciones, los estudiantes regresaron con nuevas historias y regalos, pero los 5 regresaron decididos a terminar lo que habían comenzado. Su orgullo exigía la humillación pública de quien no se atrevía a tener miedos. Eligieron un día en el que el colegio celebraba su tradicional asamblea matutina en el gimnasio. El director anunció a los ganadores de los concursos científicos. El coro cantó el himno y toda la escuela vio lo que ocurría como si estuviera en la palma de su mano. Abigail estaba con la clase en la pared del fondo. En sus manos sostenía una lista de libros para lectura extraescolar que iba a entregar a la maestra después de la reunión. Sean estaba cerca y Luke estaba hablando furtivamente con Brian. Cuando el coro comenzó a cantar, Luke se inclinó y le entregó algo a Owen. La niña notó el movimiento, pero no le prestó atención. La música ahogó los susurros, tan pronto como el director comenzó a anunciar las nuevas reglas de conducta en el recinto escolar. Se escuchó un fuerte golpe desde el rincón más alejado del pasillo.
Alguien lanzó una espesa nube de pólvora de color desde una pistola deportiva. Copos rojos y rosados volaron y cayeron sobre los estudiantes más cercanos. Abigail estaba en el centro de la nube. La multitud se quedó sin aliento y el director se detuvo a mitad de la frase. El polvo cubría el cabello, la cara y los hombros de la niña, como sangre y una pluma al mismo tiempo. Los chicos dieron un paso atrás, fingiendo estar asustados. Brian levantó la mano y señaló. ¿Quién? Los profesores corrieron a ayudar, pero en la confusión no descubrieron inmediatamente quién era el culpable. Se identificó como desconocida la fuente del ruido y la pintura. Los 5 corrieron por el pasillo, fusionándose con sus compañeros de clase. Mientras los profesores colocaban columnas y ventilaban el salón, alguien susurró que habían visto a Abigail con un frasco vacío. El rumor se extendió más rápido que el viento. En el vestuario, la niña se lavó el polvo con agua fría. La tela del uniforme ha perdido su color. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de frío. Una compañera de clase llamada María estaba sentada en el banco. Ella le ofreció la toalla con vacilación. Su voz era tranquila. Vi que era Sean, yo solo... La chica no terminó. Abigail le dio las gracias y asintió. La parte posterior de los espejos reflejaba muchas figuras, cada una con su propia sombra. Después de la escuela, los agresores esperaban a Abigail en la estantería del pasillo. Luke llevaba una bolsa de plástico, sacó el uniforme sucio y lo arrojó a los pies de la niña. «Toma tu trofeo», dijo. Brian se quedó cerca y se burló. «Pensaste que podrías esconderte». La niña cogió el uniforme, lo dobló lentamente y no dijo nada. En ese momento se acercó el profesor de historia, el señor Scott. Vio el gesto y comprendió la tensa situación, pero solo dijo: «Chicos, a sus oficinas». Sus palabras salieron como humo. Los chicos asintieron y se fueron, dejando a la niña con el pelo mojado. Esa misma noche, Abigail se despertó con un dolor en el estómago. Por la tarde sintió dolor y náuseas, pero no se lo dijo a sus padres. Por la mañana, Helen notó la palidez de su hija y le tomó la temperatura. Casi había desaparecido. La niña quería ir a la escuela, pero su madre insistió en visitar al médico. Los análisis mostraron una intoxicación alimentaria leve. Probablemente el jugo que había bebido el día anterior estaba en mal estado. La niña recordó que Owen le ofreció jugo durante el recreo. Ella no culpó a nadie, pero un sentimiento de primavera estaba creciendo dentro de ella. 2 días después, apenas recuperada, Abigail regresó. Una nueva historia ya circulaba por los pasillos. Alguien aseguraba que fue ella quien lanzó la gorra y luego enfermó para evitar el castigo. Las palabras crecieron como malas hierbas alimentadas por la curiosidad. Su mirada permaneció fija, pero su corazón latía más rápido. La decisión de los chicos cruzó la línea el viernes después de las clases de biología. El profesor fue a buscar unos reactivos, abandonando la clase durante 5 minutos. Justin le susurró a Luke y ellos le hicieron una señal a los demás. Brian caminó rápidamente hacia la puerta, comprobó que el pasillo estuviera vacío y regresó. La niña estaba sentada junto a la ventana con un diario de laboratorio. Sean arrancó el cartel de la molécula de la pared, lo rompió en tiras y le ordenó a un compañero de clase que le atara las manos a la niña. Ella vaciló. Entonces Owen agarró él mismo la tira de papel. Abigail levantó la cabeza. «No lo recomiendo». Sean dejó. Arrastraron un cubo de serrín hasta la mesa en el que recogieron los fragmentos de vidrio. Brian vertió agua del fregadero dentro. Justin levantó un vaso en el que previamente había vertido polvo de azufre. «Un baño para un campeón», murmuró. Una mirada de satisfacción cruzó el rostro de Sean. La multitud en el aula estaba dividida entre el miedo y la curiosidad. Varios compañeros taparon sus rostros. Comprendieron a qué olía la mezcla de serrín húmedo y azufre. La niña se levantó lentamente. La venda de papel todavía colgaba de las manos de Sean. Ella dio un paso adelante. «Ya basta», dijo en voz baja. El silencio cayó sobre los escritorios. Abigail se arrancó la venda de un tirón, la tiró al suelo y dijo: «Si tienes que humillar, significa que hay un vacío dentro de ti. Pero no me convertiré en parte de ese vacío». Se dirigió a sus compañeros. «Quien salga, salga ahora».
En ese momento se oyeron pasos detrás de la puerta. El maestro regresaba. Los vándalos se retiraron, ocultando la evidencia. Solo Justin, rojo de... A pesar de esto, a Abigail le quedó claro que se había cruzado la línea. Por la tarde se sentó largo rato en el porche mirando el camino por el que desaparecía el sol. El padre se sentó a su lado sin hacerle preguntas. La niña habló primero. Contuve la respiración un buen rato. Ya no queda nadie que respire. El padre asintió. Cuando el destino nos lleva a un círculo, debemos recordar la regla del minuto. La niña repitió. La fuerza está en la decisión. Se levantaron y entraron en el garaje. Era hora de volver a escuchar el metrónomo. El 5 de febrero, la escuela se vació antes de lo habitual. Los profesores fueron a un consejo pedagógico, se cancelaron los clubes, los autobuses, llegaron a la acera antes. Abigail fue la última en salir del edificio. Llevaba en sus manos un libro de geometría. Mañana tenía un examen y la niña quería repetir las demostraciones. El cielo estaba bajo y el viento del diente de león arrastraba hojas de la hierba del año pasado a lo largo del camino. Ella ya estaba entrando al estacionamiento cuando escuchó pasos. Brian torció el brazo de Luke como si estuviera demostrando una técnica. Los chicos se rieron. Owen caminaba detrás con un bate de béisbol, mientras la pintura se desprendía de la superficie de la madera. Sean y Justin susurraron, mirando de vez en cuando a la chica. Le cortaron el paso hacia la entrada principal. A ambos lados del terreno se encontraban los muros de ladrillo del bloque deportivo y la zona de almacenamiento de equipos. El guardia de seguridad aparca lejos. Se nota que su coche ya se ha ido. La niña se detuvo y puso el libro en la barandilla para no dañarlo. El viento tocó las páginas. «Nadie viene hoy», dijo Justin alargando las palabras. «Es hora de que aprendas algo de respeto», añadió Sean. Abigail silenciosamente se quitó la mochila de los hombros y la colocó al lado del libro. Recordó las palabras de su padre. La decisión precede a la fuerza. «Última oportunidad», dijo mirando a Brian. «Aléjate y olvídate de mí». Brian se rió entre dientes. Al segundo siguiente dio un paso adelante y agitó el puño. La niña se movió y el golpe no dio en el blanco. Colocó su pie en diagonal, agarró la muñeca de su oponente y lo empujó suavemente hacia ella. Brian perdió el equilibrio, pero se mantuvo de pie. Owen levantó su bate. El árbol silbó. La muchacha se situó dentro del arco del golpe. Deslizó la palma por el brazo del joven, suavizó la inercia y empujó su cuerpo con el codo. El bate cayó, impactando el asfalto con un ruido sordo. Abigail dio un paso atrás, adoptando una postura. Pierna izquierda adelante, rodillas suaves, manos a la altura del mentón. Sean se abalanzó desde la izquierda, intentando agarrarla por la cintura. La niña dio un paso atrás, bajó los codos y apoyó las palmas de las manos sobre los hombros del atacante. Ella giró con él, aprovechando su impulso para girarlo hacia Justin. Los chicos chocaron y perdieron la coordinación. Sean soltó una breve maldición. Luke recogió una piedra del suelo y se la arrojó a la niña. La piedra le dio en la costilla, pero no le hizo daño. La niña respiró profundamente y evaluó las posiciones de sus oponentes. 1 detrás, 2 delante, 2 a los lados. No hay tiempo para tener miedo. Brian fue primero otra vez. La muchacha le respondió con un golpe en el hombro, no en la cara. Menos daño de esa manera, pero suficiente para interrumpir el ataque. Luego se trasladó al centro para ver a todos. Justin lanzó un puñetazo directo, fuerte pero muy abierto. La niña bloqueó con su antebrazo, se agachó y le dio una patada lateral al cuerpo del niño. Se inclinó y se retiró. Owen, habiéndose recuperado, recogió el bate, pero ahora actuó con más cuidado. Lo agitó de forma intimidante, con la esperanza de empujar a la niña contra la pared. La niña retrocedió, pero solo medio paso, luego de repente se acercó más y le dio una patada en la muñeca. El murciélago cayó una segunda vez. Abigail no lo recogió. El arma la estaba desequilibrando. Ella lo sabía. Sean la agarró del hombro. La muchacha se giró bruscamente, puso el codo bajo la barbilla de él, pero suavizó el golpe, limitándose a empujar. El joven se tambaleó. Luke intentó dar un rodeo, con la esperanza de golpear por detrás. La niña captó su sombra en el espejo de la ventana.
Cambió su apoyo a su pierna derecha y echó su pierna izquierda hacia atrás. El talón se hundió en el muslo de Luke, quien gimió y cayó de rodillas. Justin levantó las manos respirando con dificultad. «Basta, son 5 y estás sola», gritó como dirigiéndose a un juez invisible. Pero no había juez. «Quedan 4», respondió Abigail en voz baja. Estas fueron sus primeras palabras de la batalla. Las palabras tuvieron un efecto inesperado en los chicos. Brian miró hacia atrás. 2 de sus compañeros se retorcían en el suelo. 2 respiraban con dificultad. El miedo que querían infundir en la niña regresó a ellos. Con su último intento, Owen se lanzó hacia adelante, ganando impulso, tratando de derribarla con su peso. La muchacha se puso en cuclillas, apoyándose sobre ambas piernas, y en el último momento levantó el cuerpo, haciendo fuerza con el hombro. Owen voló, perdió el equilibrio, se golpeó el hombro contra la pared del almacén y se deslizó hasta el suelo. El silencio floreció como una respiración lenta. La niña ajustó su mochila y cogió el libro, cuyas páginas aún crujían. Brian sostuvo su barbilla y retrocedió. Sean ayudó a Luke a levantarse. Nadie se rió. La niña los miró esperando otro paso. Pero no había escalones. Ella se alejó lentamente hacia el sendero sin dar la espalda. Cuando la distancia se hizo segura, se dio la vuelta y caminó hacia la calle donde la esperaba un autobús urbano. Varios compañeros de clase permanecieron a distancia, conteniendo la respiración. Ella no vio sus caras, pero sabía que había testigos. Por la tarde, el padre, al oír el crujido de la puerta, salió. Notó un rasguño en la mejilla de su hija. La niña dijo con calma: «Se acabó todo». Charles asintió. «Ahora será diferente». Entraron en la casa. En la mesa de la cocina, la madre estaba sirviendo sopa. La muchacha comió, luego salió al patio y se sentó bajo una lámpara tenue. En el silencio volvió a oír el metrónomo. Marcaba un lento latido del corazón. A la mañana siguiente la escuela estaba animada. Hubo rumores. Algunos decían que hubo una pelea, otros que la niña había sido detenida. De hecho, la policía llegó a la hora del almuerzo. Uno de los padres escribió una declaración. Según él, las bromas escolares involuntarias terminaron en lesiones físicas graves para su hijo. El director llamó a Abigail a su oficina. La muchacha entró manteniéndose erguida. El inspector le preguntó si había admitido el ataque. La niña respondió: «Había protección». Sus palabras fueron grabadas. Mientras tanto, en el centro médico, la enfermera de la escuela examinaba a los participantes en la pelea. Luke tenía un tirón muscular en el muslo. Owen tenía abrasiones en los codos y un hematoma en el hombro. Justin escapó con una costilla magullada. Brian se rompió el labio con sus propios dientes cuando falló. Un examen de Abigail reveló solo un rasguño. La enfermera la miró de una manera especial. «¿Estás segura de que todo está bien?». La niña asintió. Por la tarde, los padres de las víctimas se reunieron en la casa del director. La sala del tribunal parecía una audiencia previa al juicio. 4 padres y una madre exigieron que expulsaran a Abigail y que le reembolsaran el tratamiento. Helen y Charles vinieron solos, sin abogado, pero con dignidad. Helen se cruzó de brazos y dijo: «Mi hija estaba defendiendo su vida». Charles añadió: «Sabemos cómo la escuela le enseñó a guardar silencio. Escuchamos ese silencio demasiado tarde». Las palabras fueron dichas en voz baja, pero con tono acusador. El director sugirió una suspensión temporal mientras la administración solucionaba las cosas. Los padres de los niños consideraron que se trataba de una medida indulgente. Uno de ellos, abogado de profesión, dijo que prepararía una demanda civil. Su discurso fue largo, pero no incluyó hechos sobre los ataques anteriores. Helen pidió hablar, mostró un cuaderno roto y un uniforme sucio. El director intentó interrumpir, pero entró al aula el profesor de biología, el mismo que regresó tarde a clase. Presentó su declaración y dijo que tenía la intención de dar testimonio escrito sobre la persecución sistemática. Un suspiro recorrió la habitación. Como resultado, se decidió que mientras durara la investigación, todos los participantes en la pelea serían suspendidos de los entrenamientos y actividades extracurriculares. A Abigail le dieron 3 días en casa. Niños,
un día cada uno, debido a la participación colectiva. Helen meneó la cabeza, pero no dijo nada. Charles le dijo a su hija en el auto: «El sistema se está protegiendo, pero la verdad perdura más». 3 días de suspensión domiciliaria no resultaron ser un descanso. Helen fue a ver a los vecinos para averiguar quién estaba presente en el patio de juegos durante la pelea. Varios estudiantes que regresaban del entrenamiento le contaron los detalles. Un niño, Arthur, admitió que filmó lo que estaba sucediendo con su vieja cámara. Tenía miedo de abandonar la película, pero aceptó cuando se dio cuenta de que el asunto había llegado a la policía. Charles tomó el rollo y lo llevó al laboratorio, donde un técnico experimentado reveló las imágenes. Fotografías claras mostraron a Abigail defendiéndose y, en ese momento, los padres de los hooligans contrataron al abogado Horace Miller. Era famoso por su capacidad de convertir historias sencillas en acusaciones convincentes. Según su versión, 5 jóvenes intentaron detener a una peligrosa niña que entrenaba artes marciales sin la supervisión de profesores. Insistió en que sus acciones fueron en defensa propia. El periódico local, el Fairview Herald, publicó un artículo con un llamativo titular: «Deportes peligrosos en los pasillos de la escuela». No se mencionó el nombre de la niña, pero todos sabían de quién estaban hablando. Conversaciones subterráneas. El consejo escolar se reunió al final de la semana. La cuestión de una investigación disciplinaria estaba en la agenda. Los miembros de la junta directiva, padres y empresarios, no querían un escándalo. El director giró el mango nerviosamente. Cuando llegó el turno de los testigos, Arthur entregó un sobre con fotografías. Parte del público se quedó sin aliento al ver el momento en que el bate cayó al asfalto y Abigail quedó desarmada. El abogado de Miller intentó objetar. Las fotografías estaban incompletas y el contexto era desconocido. Pero la señora Bauer, la anciana profesora de matemáticas, señaló que el contexto era claro. 5. Finalmente, el consejo votó para remitir el caso al tribunal municipal y retirar temporalmente a todos los participantes de las clases de educación física. Esto no afectó en absoluto a los chicos. Los entrenamientos de fútbol ya habían sido suspendidos hasta la primavera. Para Abigail, la suspensión de clases significó la prohibición de realizar tareas como parte del currículo escolar. Ella se encogió de hombros. Podría entrenar en el garaje. Mientras tanto, un movimiento estaba surgiendo alrededor de la escuela. Los estudiantes, cansados de la jerarquía tácita, comenzaron a unirse. Las estudiantes de secundaria, Sarah y Mary, escribieron una carta abierta al director exigiendo una revisión de las reglas disciplinarias. Recogieron firmas en un cuaderno de papel cerca del comedor, arriesgándose al ridículo. El primer día hubo 10 firmas, el segundo 30. Al tercer día, el señor Scott, el profesor de historia, puso el suyo y el número aumentó a 50. El abogado de Miller intentó obtener una orden judicial contra tales acciones, calificándolas de un intento de presión. Pero los miembros del consejo respondieron que los estudiantes tenían derecho a expresar sus opiniones. Tras bastidores decían: ya es hora de poner a los deportistas malcriados en su lugar. El periódico que publicó un artículo sobre un deporte peligroso ahora ha recibido cartas de lectores acusando a los editores de parcialidad. En la casa de Brooks se llegó a un acuerdo verbal con un joven abogado llamado Norman Wilson. Trabajaba en un pueblo vecino y vio el caso no solo como una protección de los derechos de los niños, sino también como una oportunidad para cambiar el sistema escolar. Norman dijo: al tribunal le encantan los hechos y las pruebas. Tenemos ambos. Escuchó atentamente a Abigail y luego le pidió que le demostrara los elementos básicos de protección. La niña demostró 3 técnicas explicando por qué minimizan las lesiones. El abogado anotó las explicaciones. Mientras los abogados se preparaban, la madre de Abigail notó un cambio en su hija. La niña empezó a hablar menos, pero cada palabra sonaba más pesada. Se sentaba a hacer sus tareas, ayudaba en la casa por las tardes y salía al porche por la noche para escuchar el silencio. A veces mi padre se unía y repetía: «Cuenta las estrellas». La niña sonrió. Una semana antes de la audiencia ocurrió un giro inesperado. Brian, el más alto de los 5, fue disciplinado por ausentismo. Su padre estaba enojado, pero esperaba ocultar el hecho hasta el juicio.
Sin embargo, en la escuela, un periodista de Vesnik caminaba por los pasillos recogiendo opiniones. Accidentalmente, se enteró de la sanción e imprimió una breve nota. Líder del equipo escolar, fue descubierto faltando a clases. Miller calificó el artículo de provocación, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Al mismo tiempo, la oposición al creciente apoyo cambió de táctica. Alguien colocó un aviso en el tablón de anuncios cerca de la biblioteca. Es ilegal el deporte. Debajo del titular había 4 párrafos de texto que argumentaban que las artes marciales eran un camino directo a la violencia. El autor podría haber sido cualquiera, no había firma. La niña sacó la hoja de papel y la colocó cuidadosamente en la carpeta junto con otros materiales. Cada argumento en su contra se convertía en prueba ante el tribunal. Helen señaló: «Quieren convencerte de que eres un problema». La niña respondió: «El problema no soy yo. El problema es el miedo que tienen hacia alguien que no tiene miedo». La madre sonrió a pesar de su ansiedad. El miedo quiebra a los débiles, pero templa a los fuertes. La tarde anterior a la reunión, alguien llamó a la puerta de la casa de los Brooks. Era George Marshall, el abuelo de Arthur. Trajo una vieja grabadora de casetes. La cinta contenía las voces de 2 niños. Uno dijo: «Tenemos que darle una lección para que se vaya». Otro respondió: «Traeré el bate». George dijo que grabó la conversación por accidente mientras recopilaba entrevistas sobre fútbol americano de escuela secundaria. Le ofreció la película al abogado. Norman agradeció al anciano y tomó la prueba. Las voces en la cinta pertenecían a Owen y Brian. Abigail no estaba dormida al amanecer. Salió al patio, se paró descalza sobre el césped frío y lentamente, de memoria, realizó la forma básica: paso, esquivar, golpe corto con la palma, giro, defensa con la rodilla. Ella no pensó en ganar. Pensó en la verdad que vale la pena el esfuerzo. Mientras tanto, el abogado de Miller presentó una moción de orden judicial preliminar contra la publicación de los materiales en el periódico, citando preocupaciones de protección infantil. Un juez de distrito se negó, argumentando que el derecho a la información superaba las preocupaciones de reputación. Esta pequeña victoria dio esperanza a los partidarios de Abigail. La policía interrogó a los estudiantes y compiló una crónica de los hechos. Se le entregó a Norman una copia del protocolo. Vio a Justin mencionar la venda de papel. El policía pregunta: ¿quién trajo el periódico? Quedó sin respuesta. Este silencio se convirtió en una señal indirecta de colusión. El abogado elaboró una lista de preguntas para el interrogatorio. La última noche antes de la audiencia, la familia Brooks estaba sentada en la sala de estar. Helen sostenía la Biblia familiar en sus manos, mientras Charles hacía girar un cronómetro entre sus dedos. Abigail preguntó por qué su padre lo llevaba puesto durante tanto tiempo. «Es un recordatorio», respondió, «de que cada división de la escala es una decisión. Cuando la flecha hace clic, eliges». Le entregó el cronómetro a su hija. La niña apretó el metal, sintiendo su frescura. «Haré clic mañana», dijo. Durante la noche empezó a llover ligeramente. Las gotas cayeron al techo como el primer aplauso del destino. La niña se fue a la cama tarde, pero durmió profundamente. En su sueño volvió a oír el metrónomo, solo que en lugar de una sala había una sala de tribunal, y a cada clic le respondía el sonido del mazo de madera de un juez. Se despertó antes del amanecer. Vio los primeros rayos de luz surgir de detrás de la colina y supo: la hora había llegado. La mañana trajo aire limpio. La familia salió temprano para llegar antes del bullicio. Se quedaron en silencio durante el camino. Fue solo cuando se acercaron al tribunal de ladrillo rojo que Charles dijo en voz baja: «Los minutos pasan lentamente hasta que se llenan». La niña asintió, respiró profundamente y dio un paso hacia la puerta. El cronómetro de metal hacía tic-tac en su bolsillo, marcando un ritmo invisible de esperanza. Una gaviota solitaria voló lentamente sobre sus cabezas, cortando el aire en silencio. La sala del tribunal municipal olía a barniz de viejos bancos y a papel recién sacado de los archivos. Una luz suave se filtraba a través de las vidrieras y caía sobre las polvorientas rayas del suelo. La audiencia fue inaugurada por la jueza Margaret Whitley, una mujer con las cejas levantadas y voz tranquila.
Su mirada se detuvo en cada participante, como si tratara de ver más allá de las palabras. A un lado estaban sentados Helen y Charles con el abogado Norman Wilson y su hija. Al otro lado están 5 jóvenes con sus familias, y delante de ellos está el abogado Horacio. El juez invitó a Norman a hacer declaraciones de apertura. Se levantó, se ajustó las gafas y habló con voz tranquila, sin exhalaciones fuertes. Dijo que la defensa pretende presentar hechos, fotografías, grabaciones de audio y testimonios de testigos. Destacó: la niña que está acusada utilizó la mínima fuerza necesaria para defenderse. En su respuesta, Miller calificó las acciones de Abigail como un uso desconsiderado de técnicas traumáticas y comparó el kickboxing con un puño armado. El juez pidió evitar expresiones figurativas. El primer testigo de la defensa fue Arthur. Estaba nervioso, pero el juez sonrió y le dijo: habla como si estuvieras leyendo una carta en voz alta a un amigo. El muchacho contó cómo se convirtió en testigo y entregó la película. El tribunal aceptó la grabación como prueba material. Las imágenes muestran a Abigail moviéndose, evitando golpes, no lanzando golpes a la cabeza, sino atacando el cuerpo. La repetición puso cada movimiento bajo lupa. María habló a continuación. Ella describió el episodio con el polvo rojo y habló de su miedo a testificar. Su voz temblaba, pero las palabras caían con seguridad. Miller intentó demostrar que Mary dependía de Abigail en el grupo de estudio. El juez replicó: la adicción no niega la vigilancia. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero como un cuchillo cortaron la red de dudas. Luego llamaron al profesor de historia. El señor Scott mostró hojas con notas disciplinarias que registraban las malas acciones pasadas de los 5. Miller protestó diciendo que el profesor era parcial porque firmó la petición. El juez rechazó la objeción. El sesgo equilibra el silencio. La sala empezó a zumbar silenciosamente. El juez golpeó el mazo una vez. Reinaba el silencio. Al mediodía llegó el momento de mostrar las fotografías. Norman abrió un gran tablero con fotografías impresas en un trípode. La pantalla mostraba cuadro a cuadro la disposición de las figuras. El juez observaba atentamente. Una fotografía muestra el bate resbalándose de la mano de Owen, mientras que otra muestra a Abigail de pie y desarmada. Pregunta de Norman: ¿dónde está el instrumento peligroso? Owen, llamado a declarar, titubeó. Se cayó. ¿Quién lo levantó? Nadie. Norman se dirigió al juez. La chica peligrosa entregó su arma. Miller intentó objetar, pero la jueza levantó la mano. Tras el descanso, Miller tuvo la palabra. Llamó a un médico forense contratado por la familia de Luke. El experto dijo que una distensión de cadera es una lesión grave que requiere una larga recuperación. Norman hizo 2 preguntas: la edad del paciente y las recomendaciones del médico. En respuesta, el especialista admitió que los futbolistas sufren lesiones similares durante los entrenamientos. La comparación debilitó el efecto de la denuncia. Miller pronto llamó a Brian. El joven habló con seguridad, pero al ser interrogado se confundió con las fechas, afirmando que la muchacha provocaba habitualmente a los chicos. Norman elaboró un cronograma de clases electivas que indicaba que Abigail estaba en clases de matemáticas adicionales en ese momento. El juez suspiró silenciosamente. Las mentiras huelen dulce, pero dejan manchas. A media tarde, una gruesa carpeta con pruebas yacía sobre el escritorio del juez. El juez pidió un breve receso. En el pasillo, las familias estaban separadas. Helen le dio una palmadita a su hija en el hombro. Charles sostenía el cronómetro, pero la manecilla no se movía. Detuvo el tiempo en el minuto antes de la pelea, como si contuviera la respiración. Después del descanso, Norman anunció que la defensa llamaría a Abigail. La niña se levantó y caminó hacia el podio. El juez sonrió. No tengas miedo de una habitación ruidosa. Norman empezó con lo simple. ¿Cuántos años llevaba involucrada en el deporte? ¿Qué le enseñó su padre? La muchacha habló con calma y en un lenguaje sencillo. ¿Por qué no le golpeaste en la cabeza?, preguntó el abogado. La cabeza es la vida. Les estaba salvando la vida, respondió. Se hizo el silencio en la sala.
Miller intentó irritarla durante el interrogatorio, pero la chica hizo una pausa entre la pregunta y la respuesta. La parte más difícil fue reproducir la grabación de audio. Las voces de Owen y Brian eran bajas pero claras. Necesitamos darle una lección para que se vaya. Los chicos bajaron la cabeza. Su abogado intentó cuestionar la calidad técnica de la grabación, pero un experto confirmó su autenticidad. El juez señaló: la intención voluntaria es un arma peligrosa. El discurso final lo pronunció Norman. Hablaba en voz baja, como si estuviera leyendo una carta de su hija. Repitió la regla del minuto: la fuerza no está en el puño, sino en la decisión. Recordó al tribunal que la decisión de Abigail fue protegerse, minimizando el daño. Pidió no solo justificar, sino también prestar atención a la cultura de la impunidad. Miller respondió pidiendo al tribunal que pensara en los precedentes. Tenía miedo de que si la niña era absuelta, otros niños comenzarían a hacer alarde de sus habilidades. El juez escuchó sin interrumpir. Ese día el sol ya se estaba poniendo cuando el juez regresó de la sala de deliberaciones. Ella levantó la vista con mirada firme. El tribunal ha declarado inocente a la acusada Abigail Brooks. Se reconoció que sus acciones fueron en defensa propia. Se envía a la Fiscalía del Distrito la documentación que indica un ataque planeado. Se ordena a la Junta Escolar que revise las prácticas disciplinarias. Se acuerda la reunión a puerta cerrada. El martillo golpeó 2 veces. El salón se volvió ruidoso. Helen abrazó a su hija. Charles bajó el cronómetro, dejó escapar un suspiro y la manecilla comenzó a moverse. Los estudiantes que vinieron a apoyar sonrieron en secreto. Los chicos salieron con sus padres sin levantar la vista. En las escaleras del tribunal, un periodista de un periódico local le preguntó al juez qué influyó en la decisión. El juez respondió: la justicia no es una fantasía, está en los documentos y en el coraje de decir la verdad. Y añadió: y a veces con la resistencia de una muchacha joven. El reportero anotó las palabras, prometiendo una cita exacta. Unos minutos después, los estudiantes que habían firmado la carta abandonaron el edificio. Tenían en sus manos un cuaderno y en sus líneas había ya más de 100 firmas. Sarah le dijo a Abigail: teníamos miedo mientras guardaba silencio, ahora estamos hablando. La niña le dio las gracias y sonrió libremente por primera vez en mucho tiempo. Esa misma tarde se reunió el consejo escolar. La decisión del tribunal no dejó otra opción. El director se paró al frente del auditorio y sin mirar a los padres anunció: estamos lanzando un programa de prevención del acoso escolar basado en el respeto y los hechos. Apenas podía evitar que su voz temblara. Los hooligans fueron suspendidos temporalmente de las actividades extracurriculares y se les asignaron horas obligatorias de servicio comunitario en la biblioteca de la ciudad. El periódico publicó en portada una foto de Abigail saliendo del juzgado de la mano de su madre. Título: las sombras confusas de los 5 huyen cuando la luz de la verdad arde. La redacción recibió un aluvión de cartas con palabras de apoyo. Un veterano escribió: serví en Corea, donde nos protegimos mutuamente. Hoy veo a una joven defendiendo su honor en tiempos de paz. Miller presentó una apelación, pero el tribunal de distrito se negó a considerarla al no encontrar hechos para revisar. Los padres de los niños contrataron a un psicólogo para explicar la agresividad de sus hijos como presión social. Sin embargo, la opinión pública se inclina a pensar que todos experimentan presión, pero no todos eligen el mal. Una semana después, la Junta Escolar convocó a los padres a una reunión abierta. El salón de actos estaba abarrotado de gente. Las primeras en hablar fueron las mujeres mayores de la sociedad de ex-alumnos. Recordaron que la escuela se enorgullecía del principio de honor a través del trabajo, en lugar de fuerza a través del miedo. Después de ellos, Helen tomó la palabra. Habló con calma. Cuando un niño llega a la escuela, deposita su confianza en ella. Si una escuela no mantiene esta confianza, pierde su prestigio. Aplaudieron durante mucho tiempo. Al final de la reunión, el director anunció la creación de un club de defensa personal bajo la guía de un entrenador visitante, recomendando a Abigail como presidenta del consejo estudiantil del club. La sala empezó a susurrar. La niña se sonrojó y dijo en voz baja:
Estoy de acuerdo si el club se dedica al control, no a la lucha. La gente se puso de pie y aplaudió. El señor Scott se sentó en la primera fila. Él sonrió. Sin embargo, la cuestión de castigar a los hooligans sigue vigente. La fiscalía investiga si se trató de una persecución selectiva. El investigador Blake Connor tomó declaraciones de estudiantes de la biblioteca, una enfermera y varios profesores. Más tarde, diría en una entrevista: no es la fuerza lo que asusta, sino la confianza de los impunes. Tras la investigación, a 2 jóvenes se les impusieron penas suspendidas en virtud del artículo sobre vandalismo agravado. La ciudad sintió el cambio. El dueño colgó un cartel en la ventana de la panadería: «Bienvenidos a todos». Las letras eran grandes y sencillas. Cerca de la escuela, los voluntarios pintaron las paredes, tapando grafitis sin sentido. Cada trazo era un recordatorio. El vacío se puede pintar con trabajo. La primavera llegó temprana y silenciosamente. En los primeros días cálidos, el patio del colegio se llenó del olor a lilas y pintura fresca. Los voluntarios estaban terminando la renovación de la fachada. En la entrada había un stand con un gran lema «Club de Autodefensa», bajo el cual colgaba un horario de clases. El señor Harvey, ex marín, fue nombrado entrenador, ¿no? Saludó a los estudiantes con voz severa, pero cálida. El primer día se inscribieron 30 personas, entre ellas Sarah, Mary e incluso varios chicos de las clases más jóvenes. Abigail llegó un poco más tarde que los demás. Ella se quedó en la puerta del salón, recordando la primera sensación de las cuerdas en sus palmas. Harvey se me acercó. «Conozco tu historia. Quiero que los niños sepan que la protección se basa en el respeto». La niña asintió. Fue nombrada entrenadora asistente. Explicó cómo adoptar una postura, controlar la respiración y por qué el golpe debe ser más corto que el miedo. Los estudiantes escucharon atentamente. Después de clase, Sarah dijo: «Cuando hablas, se hace silencio». La niña sonrió. «El silencio es un lugar para...». Ese mismo mes, la escuela celebró una reunión para discutir los resultados de las nuevas reglas. El director informó que el número de casos disciplinarios se había reducido en 1/3, los profesores habían tomado un curso sobre cultura de inclusión y los padres participaban más activamente en la vida de sus clases. El periódico escribió: «La reforma del comportamiento nació de un momento de valentía». Una fotografía del artículo adornaba el tablón de anuncios de la biblioteca. Un día después de la práctica, Abigail estaba limpiando los tapetes. La puerta crujió y Luke apareció en el umbral. Estaba de pie con la mirada baja y sostenía un pequeño sobre en sus manos. La niña se enderezó. Luke dijo en voz baja: «Vine a disculparme». Le extendió un sobre. Dentro había una tarjeta con un texto sencillo: «Lo siento, lo entiendo». La chica lo leyó, selló el sobre y lo devolvió. «Toma, es tuyo. Que te recuerde tu decisión». Luke asintió, dijo un «gracias» apenas audible y se fue. A finales de año, el Club de Autodefensa preparó una lección abierta para estudiantes y padres. Sobre un tapete improvisado, los estudiantes demostraron defensa contra captura, caídas adecuadas y combinaciones de bloqueos cortos. Abigail presentó el programa con Harvey. El público aplaudió, pero lo que más les impresionó fue el episodio donde uno de los estudiantes más jóvenes, el tímido Jake, detuvo con confianza a su compañero con un ligero movimiento de su mano. La madre del niño lloró de orgullo. Después de clase, se acercó una mujer mayor. Ella sostenía una carta en sus manos. «Soy de la zona vecina», dijo. «Mi nieta leyó sobre usted en el periódico. Le da vergüenza hablar en voz alta, pero quiere darle las gracias». La mujer entregó un sobre. Dentro había un papel con la letra de un niño. «Nosotros también ya no tenemos miedo. Tú nos lo diste». Abigail contuvo las lágrimas. Junio ha llegado. Esa noche, Charles, Helen y Abigail se sentaron en la terraza de la casa de Brooks. El aire olía a jazmín y las luciérnagas centelleaban sobre el césped. Charles sacó su cronómetro, lo hizo funcionar y miró a su hija. «Los minutos corren, pero las decisiones aún están por tomar». La niña respondió: «Lo tengo, papá». Helen tomó sus manos. La familia estaba en silencio, escuchando el susurro de la hierba y el ladrido lejano de un perro. En ese momento, el señor Scott
Estaba organizando nuevos libros de texto en la oficina del director. Encontró en la caja un folleto manchado con pintura roja, el mismo que los chicos habían destruido una vez. La pintura se ha desgastado, pero todavía queda un rastro apenas perceptible. La maestra puso el folleto en el estante. Sobre ella colgaba una fotografía de la clase, con Abigail de pie en el centro, tranquila, reservada, pero fuerte. Había algo en sus ojos que muchos ahora entendían. El silencio no es debilidad, sino una elección. La vieja camioneta de Charles pasó frente a la escuela, con sus faros reflejados en el vidrio nuevo. Abigail miró por la ventana. El atardecer se estaba tornando carmesí en el horizonte. Ella pensó que a veces todo lo que se necesita para lograr un cambio es un paso en la dirección correcta. Y esa fuerza no es un golpe, sino un aliento uniforme que escuchas en tu interior. El coche desapareció tras la curva, dejando en la carretera una suave estela de polvo como señal de un examen superado. En la última página del anuario escolar, que se publicó en verano, apareció impresa una cita sin indicar el autor. La justicia es cuando el silencio deja de ser forzado. Los estudiantes sabían de quién eran esas palabras, pero Abigail no discutió. Ella siguió enseñando cómo cerrar el puño correctamente y cómo abrirlo en el momento adecuado, porque cada decisión vive más que cualquier minuto.